¿Qué haces rebuscando en las estanterías que tenemos llenas de libros, Luis? Pues estoy buscando un diccionario de japonés, Laura. ¿Y eso? Pues porque hoy hablamos de Ichiyu Sansai y me da a mí que o explicamos bien este palabra a los japonistas o se nos van a perder desde el minuto cero. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Pues Laura, es que a mí me tienes que explicar esto del Ichiyu Sansai porque yo ya empiezo con mal pie. Empiezas con mal pie. ¿Por qué? Porque, o sea, Ichiyu Sansai. Bueno, hoy, a ver, ¿Qué vamos a esperar un segundo. Dame un segundo antes de explicar qué significa exactamente esto. Queremos del Ichiyu saber, Sansai. Laura. Queremos saber. Básicamente, el Ichiyu Sansai es un poco la regla por la que sigue la presentación y el propio menú, el diseño del menú tradicional japonés. Ah, bueno, que tienen que ver con comida, entonces bien. Tiene que ver con comida, entonces ya estás contento, ¿no? Yo estoy contento. Si ahora te hubiese dicho que es una reflexión filosófica tipo Ikigai o Mira, Ichigo Ichie me da algo. o No, es que además justo Kintsugi. he estado procesando fotos precisamente de comida. Ah. Entonces ahora mismo, pues como que todo encaja. Ya vienes salivado, ¿no? Ya Vengo salivado, sí. vienes ahí. Bueno, pues justamente el diseño, la presentación del menú tradicional japonés se ha mantenido a lo largo de los años, a pesar realmente de los cambios de la sociedad, de la ampliación del recetario, ¿no? De la llegada de ingredientes O sea, que nuevos. es una tradición nuevas. milenaria. Es una tradición, no sé si milenaria, pero es una tradición que se ha ido adaptando a los cambios de la sociedad, pero se ha mantenido, ¿no? Realmente Ichiyu Sansai significa literalmente una sopa, 3 platillos. Ichiyu es una sopa, Sansai, 3 platillos. Básicamente eso son lo que se... Ya está, aquí se acabaría el episodio de hoy, bueno. porque ya lo contamos. Pues qué soso, ¿no? O sea, yo que venía con ganas de comida y me dices una sopa y 3 platillos, pues me voy a quedar con hambre. Claro, pero ahora os explicamos un poquito mejor de dónde viene eso, porque si os habéis alojado en un ryokan o os habéis alojado en un minshuku, por ejemplo, habéis desayunado el estilo tradicional, pues habréis visto este concepto del Ichiyu Sansai en directo. Lo podéis reconocer. Si miráis fotos que tengáis de vuestros viajes, pues podéis ver ese Ichiyu Sansai, porque básicamente la comida tradicional japonesa, ese washoku, del que ya hemos hablado también por aquí, se vertebra así. La sopa como uno de los ingredientes más importantes y luego un plato principal, 2 platos de acompañamiento y luego siempre va a haber unos encurtidos y evidentemente el bol de arroz. El bol de arroz es tan importante... Entonces sería que Ichiyu Gosai. Claro, pero básicamente los encurtidos y el arroz como... son tan básicos que ni siquiera hay que ponerlo en el nombre. ¿Ah? Exacto. Porque entonces, tienen que estar siempre. Eso es. De hecho, es un menú que si algún amigo japonés os invita a su casa, es bastante común. A lo mejor no hace 3 platos, a lo mejor hace un principal, un acompañamiento, ¿no? Y luego ese plato, el cuenco de sopa, el cuenco de arroz y los encurtidos. Si tú estás en verano, por ejemplo, aquí en Málaga, donde vivimos nosotros, que hace calorcillo, te ponen un poquito de gazpacho o salmorejo, luego te ponen un plato principal, una proteína, acompañado de un poco de ensalada y unas patatas fritas, en cuanto pongas un poco más ya estás haciendo un Ichiyu Sansai. Bueno, también es la propia manera de presentarlo. Nosotros, por ejemplo, solemos tener el estilo tradicional, ¿no? De comida, al menos española, sería un primer plato, un segundo plato, hasta a veces en ocasiones un tercer plato y luego el postre, ¿no? En Japón ya sabéis que se presenta todo junto, todo a la vez, pero luego cada cosa en un platillo separado. Es decir, yo, por ejemplo, en mi casa, esto estoy hablando, ¿no? Yo personalmente, pues normalmente a lo mejor tengo la proteína y una ensalada y lo voy a poner todo en el mismo plato. Yo sirvo ese plato único, por ejemplo, ¿no? En cambio, en Japón, no, la ensalada iría en un bol específico, la proteína, ya sea un pescado a la parrilla, una carne a la plancha, lo que sea, iría en otro platillo. Luego pondríamos, pues no sé, por ejemplo, algunas verduras asadas en otro platillo. Ya tendríamos, ¿no? Ese Sansai, una sopa, el arroz y unos encurtidos y tenemos ese menú tradicional. Oye, pues qué rico, ¿no? Pues está muy bien. Y bueno, ¿el plato principal en qué consiste exactamente? Porque claro, siendo principal entiendo que es la proteína básica del menú.
Eso es la proteína básica del menú y realmente puede ser lo que te dé la gana. Mira, tradicionalmente solía ser pescado a la parrilla o algún tipo de otra, ¿no?, elaboración de pescado, o tofu, por ejemplo. Pero ya con la introducción de la carne a finales del siglo XIX, pues se ha ampliado el número de recetas que pueden dar vida a ese plato tener, principal. Por ejemplo, no sé, un tonkatsu, por ejemplo. Perfectamente, podrías tener un tonkatsu, pues mira, puedes tener un tofu entonces. frito, ¿no? Un agedashi tofu. Bueno, eso también está rico, aunque sea tofu. Sí, podrías tener pescado a la plancha, evidentemente, o carne también. Pues no sé, por ejemplo, cerdo con jengibre, ¿sí? Sería un plato principal también. Básicamente lo que sea, no pensemos solo en recetas de washoku, sino, ¿os acordáis del episodio que hicimos del yoshoku? Un episodio de yoshoku. Eso es, pues cualquier platillo de esos, albóndigas, lo que queráis, también nos vale para ese plato principal. Realmente es eso, es pensar en una proteína básica y ya tendríamos ese plato principal. Pero entonces los dos platos de acompañamiento, ¿qué le ponemos? Porque normalmente yo sé que en el ingrediente principal a veces va acompañado en el mismo plato de alguna batata o alguna cosilla así. Bueno, puede ser. Imagínate que estás haciendo un estofado, por ejemplo, un nikujaga, que ya lleva las patatas, lleva la cebolla, la zanahoria con la carne, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, lo sirves ahí todo junto en ese principal. Con lo cual, el acompañamiento lo que se busca es que haya variación, que haya variedad. Pues normalmente uno de los acompañamientos en muchos casos suele ser una ensalada. Una ensalada que puede ser una ensalada de algas o puede ser una ensalada con lechuga, ¿no? Ese casi es uno seguro. Y luego el otro, pues verduras, por ejemplo. Claro, verduras. Pero en principio que o bien sean diferentes de las que acompañan a la proteína principal, o si pones la misma, que esté hecha de una manera diferente. También hemos hecho aquí en el podcast, si no recuerdo mal, un episodio dedicado a las técnicas de cocina. Exacto. Pues justamente lo que se busca con el Ichizu Sansai es que no haya una misma técnica. Que no haya repetición. Repetida, exacto. Buscamos colores diferentes, buscamos sabores diferentes y buscamos técnicas diferentes, ¿no? Al final a los japoneses les gusta y les parece bello, ¿no? Es bonito el contraste, lo que está en contraste de colores, contraste de sabores, contraste de técnicas, ¿no? Entonces, lo que tú dices, si ya hay en ese plato principal alguna verdura y está hecho, por ejemplo, estofada, pues aquí la vamos a hacer de manera diferente. Puede ser en tempura, por ejemplo unas verduras en tempura, pues es perfecto como plato de acompañamiento. Pero de nuevo, lo que queráis, hay un montón de opciones diferentes. Y luego, claro, tenemos la sopa, el arroz y los encurtidos, que el arroz es arroz blanco. Arroz blanco. Exacto, los encurtidos, ¿no? Pues les gusta muchísimo a los japoneses, pues encurtidos. Y entiendo que la sopa, lo más tradicional, es una sopa de miso, ¿no? La sopa de miso es la más tradicional. De hecho, tenéis receta en japonismo en la web. Que es lo más tradicional, lo más fácil, aunque a veces las encuentras que aparte del miso pues llevan alguna almejita. Claro, o alguna... lo que le pongas dentro también puede cambiar. Cosita, ¿no? así, chula. Yo la básica que hacemos en casa es la básica, que es con alga kombu y tofu, ¿no? La más básica, pero es eso, lo puedes poner almejitas, lo puedes poner sino en tonjiru, que sería con carne de cerdo, cualquier sopa al final. Siempre a los japoneses la sopa, el arroz y los encurtidos es la Santísima Trinidad. Y luego ya ese principal y los dos acompañamientos. Así que, por ejemplo, un menú tradicional Ichizu Sansai, Luis, ¿cómo lo montarías? Venga, pues a ver, un ejemplo. Yo pondría, vamos a hacerlo hiper tradicional, vamos a poner un pescado a la plancha, ¿no? Que ya que nos gusta el pescado. Pero de ese súper seco. Exacto, de este súper seco. No, lo vamos a hacer bien. Lo vamos a hacer bien, que quede hecho. jugosito, tierno. Luego vamos a tener un bol con sopa de miso, con su tofu y su algo wakame dentro. Venga, vale. Como muy clásico. Luego el acompañamiento, por ejemplo, pues algunas verduras salteadas y cocidas o, pues no sé, algo marinado, alguna ensalada de espinacas con salsa de sésamo, por ejemplo, que también gusta mucho, ¿no? La salsa esta de sésamo en Japón. Mucho, mucho. De hecho, es lo que digo. Yo creo que uno de los acompañamientos
casi siempre será una ensalada. Una Exacto. ensalada de lechuga con esa, que es sésamo, o el yuzu, ¿no? O También, el yuzu, exacto. Las vinagretas de yuzu también suelen gustar mucho. Luego vamos a tener el cuenco de arroz blanco y de encurtido, pues no sé, un poquito de daikon, por de ejemplo, daikon encurtido. o de pepino quizás, o alguna cosita así. Sí, algo muy refrescante y que tenga ese puntito del vinagre. Del vinagre y la mordida con también, ese crunch, ¿no? Eso. De que haga ruido cuando lo muerdes. Totalmente. Hay que pensar al final que el Ichiyu Sansai se basa un poco en la importancia de los alimentos fermentados. Pensad en la cocina japonesa, la importancia del miso, la sopa de miso, ¿no? La importancia de la salsa de soja. Sí. Son ingredientes, especialmente la soja, ingredientes indispensables en cualquier despensa japonesa, ¿no? Exacto, y además muy probióticos de esto, como Sí, se llame, ¿no? Esto sí, que sí. ayudan al sistema digestivo y demás. Exacto. Luego, lo hemos hablado aquí también muchas veces, el dashi yo creo que es el sabor de la cocina japonesa, es una de las patas de la cocina japonesa. Y Con a mí me el dashi, encanta porque yo adoro el katsuobushi, ¿sí? adoro el bonito este, ¿no? Entonces un caldo, aunque sea de sabor muy sutil, pero que tiene ese toque de umami sutil de fondo, claro, le aporta todo ese umami a todo lo que comes. Y como Bueno, el es que dashi claro, está presente en absolutamente todo, claro. el dashi básico, porque Sí. de nuevo hay muchas recetas de dashi, pero el dashi básico lo hacemos con alga kombu, muy rica en umami, y esos copos de bonito seco que tanto te gustan a ti, Oh, sí. katsuobushi, de nuevo también muy rico en umami, con lo cual hacemos un caldo que puede ser muy suave, pero realmente le da una profundidad tremenda a esos platos, y para mí es la base de la cocina Y todo esto japonesa. sin tener que añadir el glutamato monosódico. Ahí está, porque es el umami natural. Totalmente. Luego tenemos que tener muy en cuenta también a la hora de preparar nuestro menú del Ichiyu Sansai la temporada, ¿no? La estacionalidad. En Japón se sigue, evidentemente, la gente que trabaja, que tiene largas jornadas laborales, que a lo mejor no puede cocinar o no puede ir a comprar tanto como le gustaría, no puede ir al mercado, no puede estar todos los días comprando, pues evidentemente van a tirar de productos congelados o como hacemos en absolutamente todas y aunque partes, sea ¿no? producto fresco, Japón no es un país tan extraño que digas es que hay ciertos productos que están fuera de temporada que en Japón no se consiguen, Total. igual que pasa en el resto de Occidente, ya sea por invernaderos o ya sea porque en grandes cargueros llegan productos de lugares en los que sí que están en temporada, ¿no? Pues Eso piensas en los el tomates, otro hemisferio, ¿no? Por ejemplo, el otro hemisferio. Uh-huh. En Japón también se pueden conseguir, pero en Japón cierto tipo de cocina, y más la que se centra en este Ichiyu Sansai, ¿no? Que es esa base del washoku y demás, pues sí que presta mucha atención a que los ingredientes sean de temporada. Si algo no está en temporada, no se va al mercado a comprarlo que venga de otro país, de otro hemisferio. No, pues no lo utiliza y directamente utiliza lo que sí que esté en temporada. Eso es. Entonces, cuando pensamos en el menú, en qué platillos queremos hacer, lo normal va a ser pensar en la estación del año, en qué momento estamos del año, qué productos están en temporada y poner el foco en esos productos, ¿no? Si están los espárragos en temporada, pues vamos a hacer uno de los acompañamientos que sea espárragos, ¿no? Que sean el protagonista. Si están, como tú decías, tomates, pues los tomates, lo que sea al Castaña, final, ¿no? por ejemplo, ¿no? Eso cuando llega el otoño. Eso es, ¿no? Y luego también lo que decíamos, que se busca mucho ese contraste en los métodos, ¿no? Las técnicas de cocción, de preparación de esos ingredientes, los colores. Vamos a jugar mucho con los colores y con los sabores también. Se busca que haya mucha variedad. Se busca que esté prácticamente todo presente, ¿no? Pues dices, métodos tradicionales de cocina, que si algo hervido, algo a la plancha, algo frito, algo al vapor, algo crudo, pues venga, todo, ¿no? Luego colores, ¿no? Tú lo has dicho, verde, amarillo, rojo, Tenemos blanco, los 5 negro. colores tradicionales. Justo. Algún día ya podríamos hablar justamente de ello, ¿no? Y luego 5 sabores también, ¿no? El amargo, el dulce, el salado, el agrio, el umami, ¿no? Pues todo eso. Entonces, todo a la vez dentro de un mismo menú. Y al final es tener muy en cuenta que eso también es algo que hemos hablado muchas veces aquí, la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de la estacionalidad, de tener en cuenta los productos de temporada, al final es de nuevo ese respeto por la naturaleza. Si tú usas un producto que está en temporada,
lo vas a usar en el mejor momento. Ese tomate está en su mejor momento. Cuando está a tope de nutrientes claro. Y más rico que nunca. Y al final es una muestra también de respeto al propio producto, ¿no? Realmente tú lo estás usando en el momento que Cuando realmente toca. está bueno. Exacto. Para mí es una clara muestra de respeto. Por suerte, creo que en muchos lugares del mundo se está volviendo a ello, ¿no? Yo creo que se perdió un poco el tema de la estacionalidad con los grandes almacenes, ¿no? Sí. Que había disponibilidad de toda la comida, todas las frutas, todas las verduras en cualquier época del año. Nos pareció fantástico y es verdad que tiene un punto, ¿no? Muy fantástico. Me apetece hoy esto y claro, lo como. Es muy fácil, sobre todo para cocinar en casa cuando no sabes muy bien qué hacer, algo rápido y que digas, es que hay cierto producto que quizás es un básico de la cocina y quiero tenerlo todo el año. Sí, pero creo que estamos volviendo, ¿no? Y especialmente muchos restaurantes, y aquí así que hablo de España y hablo de Málaga concretamente, donde vivimos nosotros, son muchos los restaurantes que están muy también focalizados en estacionalidad, en productos de temporada. Exacto, en irse al mercado, ver qué es lo que está en ese momento, qué es lo que te venden y en función de eso, pues hacer platos, ¿no? Y decir, pues bueno, si no hay este ingrediente, pues ya lo haré otro plato con este ingrediente cuando llegue el momento. Totalmente, ¿no? Entonces, a la hora de organizar vuestro menú Ichiyu Sansai, tened esto en cuenta, ¿no? Tenéis un montón de opciones de proteínas, que si pescado, que si huevos también. El huevo también puede ser, evidentemente, un principal. Una tortilla tamagoyaki puede ser un principal. Bueno, claro, es una fuente de proteína muy importante. ¿No? Tofu, que ya hemos dicho, luego todas esas guarniciones, ¿no? Los acompañamientos, pues evidentemente féculas como patatas, pero muchas verduras, hemos dicho antes, tempura, por ejemplo, pues podría estar bien. Setas si están en temporada. Otoñal, claro. Algas también, hemos dicho, ¿no? Ensaladas de algas, pues muy, muy Básicamente típico. con estos acompañamientos se busca añadir vitamina, minerales, fibra, ¿no? A la proteína del plato principal. Eso es. Y luego, pues la sopa tiene la particularidad de que nos posibilita incorporar todos los nutrientes básicamente casi de una sola vez, ¿no? Porque tiene un montón de cosas diferentes. Claro, podemos poner muchas cosas dentro, ¿no? de esa sopa. Al final, con este Ichiyu Sansai, lo que se busca es una comida equilibrada. Una comida que tengamos un poquito de proteína, un poquito de verdura, ¿no? Un poquito que sí dé pues esas fibras, ese que no todo hidrato. vaya frito, pero un poquito porque puede estar rico, que un poco vaya hervido porque entonces le saca mejor el nutriente a lo que sea que va hervido y tal. Es decir, buscar la comida, digamos, redonda, perfecta, desde el punto de vista visual, claro, porque es importante, lo hemos dicho, los colores, desde el punto de vista de sabor, ¿no? Pues que incorpore todos esos sabores. Totalmente. Pero luego también desde el punto de vista saludable, ¿no? De que incorpore los nutrientes, pero que digas tú, vale, con esto he tenido suficiente y tengo todo lo que necesito para que el sistema digestivo además esté perfectamente. Y para que mi cuerpo funcione, y para que ¿no? mi cuerpo funcione. De hecho, fíjate que claro, es el menú que decíamos, Ichiyu Sansai, una sopa, 3 platillos, y tú te reías al inicio, ¿no? Diciendo, y el bol de arroz aquí no aparece por ningún lado, ¿no? Bueno, es que claro, el cuenco de arroz es tan importante porque es esa fuente de carbohidratos tan básica que a veces el cuerpo nos pide esos carbohidratos. Es como el pan para nosotros, al Totalmente. Final. Es el acompañamiento. Totalmente, ¿no? Entonces ya tienes ese aporte de carbohidratos, lo vas a tener siempre en ese cuenco de arroz. Lo que pasa es que, fíjate, a veces hay nutricionistas, ¿no?, que en Occidente te dicen que te quites el pan por los carbohidratos, mientras que en Japón el arroz es omnipresente. Totalmente. Es verdad que el día a día de los japoneses, evidentemente, ¿no? Las grandes ciudades, sobre todo, con cómo va de rápida la vida y todo esto, pues mucha gente no hace ya un Ichiyu Sansai. Bueno, lo hacen a lo mejor más pequeñito, pero sí. Si te fijas en restaurantes tipo Eso Teishoku, es verdad. Hay restaurantes los menús de estilo del de menú del día que intentan mantener un poco eso y allí siempre se come al arroz. menos tienes es que, mira, leí el otro día, Luis, esto es algo que hemos hablado en el curso de especialización en estudios japoneses, en la clase de business. Tenemos unas sesiones al final de éxitos y fracasos de empresas, ¿no? Extranjeras, bueno, internacionales, que abren mercado en Japón. Y una de ellas justamente era, no me sale el nombre ahora de esta empresa,
Subway, la de los bocatas de Subway, ¿no? Los que salen en todos los K-doramas. Bueno, sí, están ahí haciendo publicidad a saco con los doramas coreanos, ¿eh? Pues a los japoneses no les parece una comida porque no tiene arroz. Entonces, para ellos es un sándwich, es como para picotear. Pero un también son un poquito poco idiotas, con perdón, de hecho, de una manera desde el cariño, porque me refiero. O sea, igual que nosotros sabemos que el arroz, ¿no? Es como un carbohidrato que sustituye, sí. En el caso de la comida japonesa, al pan que usamos nosotros, pues, jolines, ellos también lo tienen que saber. Si te comes un sándwich, pues ya tienes ahí el pan. Pero les parecía un poco extraño el concepto del bocata en sí en su momento, porque decían, es que para pagar esto y demás, pues me voy y hago un donburi, por ejemplo, que ya tengo ese arroz. Sentían que si tiene arroz es comida. En cambio, si no tiene arroz es más un picoteo. Y claro, el sándwich, ¿no? Bueno, el bocata de Subway es bastante más grande que un sándwich que te puedes comprar en el Konbini, por ejemplo. Te puedes comprar, ¿no? Medio sándwich solo. Bueno, ya lo sé, pero entiéndeme, se ve como más comida, ¿no? Más serio. Y justamente para los japoneses el arroz es lo que hace la comida. Y de hecho, fíjate en el nombre, ¿no? El arroz servido, sí. ¿Cómo se dice en japonés? Al final se dice igual que comida, que el concepto de la comida. Eso es el gohan. Gohan sí. Es arroz blanco, pero también comida. El desayuno, pero que también el almuerzo, son ganas la cena. de no salir de su cosmovisión un poco Pero me limitada. parece muy interesante porque realmente además lo vemos que está muy relacionado o se demuestra al final en el propio uso del idioma, ¿no? En cómo usan ese palabra arroz como ya concepto de comida, ¿no? Pero bueno, nos estamos aquí liando un poco y a lo mejor estáis en casa diciendo, oye, pues yo me voy a animar a hacer un menú tradicional de estos Ichizu Sansai, porque habéis dicho pues un principal, luego la ensaladita, no es tan unas difícil verduritas, de hacer, no. Los encurtidos, la sopa y el arroz, pues vale, lo voy a hacer, ¿no? Pero a lo mejor estáis pensando en cómo lo presento, cómo lo coloco. Porque en la si mesa. Fuerais personas normales, pues diríais, pues lo presento como me da la gana realmente, porque al final me lo voy a comer todo, pero no. Estamos en Japón y todo tiene un orden. Y es muy curioso porque luego mirando fotos... Os vais a fijar y es que está todo presentado... Es tal cual, sí, ¿vale? Sí. Siempre hay ciertas es como cosas... un ikebana de comida. Un poco. Cada cosa va en su sitio y un sitio para cada cosa. Total. Que esto es muy también de Frank Herbert en Dune. Mira, pues también, que ahora yo estoy aquí Los a tope. fanfeluches. Lo más importante, por donde tenemos que empezar, es siempre el cuenco de arroz. Lo vamos a poner a nuestra izquierda, lo más cerca de nosotros, a nuestra izquierda, y el cuenco, el de sopa, a nuestra derecha. También lo más pero cerca de nosotros. Lo primero que vas a tener son los palillos. Bueno, claro, evidentemente los palillos. Y los palillos, nada de ponerlos en vertical, como si fueran nuestro cuchillo y tenedor. No, van en horizontal y normalmente la punta siempre mirando hacia la izquierda, porque se supone que todos comemos con la derecha. Exacto. Y me diréis, bueno, yo soy zurdo, ¿qué hago? A ver, yo pues si fuera... ¿Te aguantas o te vas a otro país que no sea Japón? No, es broma. No, yo si fuera tú los giraría, pero realmente para presentarlo, la manera correcta de colocar esos palillos... El reposapalillos está a la izquierda, de forma que la punta de los palillos esté en la izquierda. Eso es, ¿no? Entonces tenemos los palillos, lo más cercano en el centro, y a la izquierda el cuenco de arroz y a la derecha el cuenco de sopa. Eso, si os fijáis... fotos que veáis por Google Images o fotos de mirad, no sé, desayunos que a veces habéis estado siempre en Japón. Va a estar, siempre si está bien hecho, siempre va a estar así. así. Arroz izquierda, sopa derecha, ¿vale? Luego, normalmente, aquí ya empiezan a cambiar las cosas según el tamaño de los platos, claro, y si encajen, porque ya ¿no? hemos dicho que con el plato principal, lo que es la proteína, pues puede haber mucha variación. Exacto. Pero normalmente ese plato principal irá justo como detrás de la sopa, es decir, a la derecha, pero no lo más cercano a nosotros, sino lo más lejano a nosotros, ¿no? Y los platos de acompañamiento pues estarían en el centro y en la izquierda. Eso es, ¿no? Y luego los encurtidos básicamente los van a poner donde puedan, porque no deja de ser un platito pequeñito. Normalmente está como en el centro, entre el arroz y la sopa.
Pero básicamente... Generalmente hacia la izquierda. Sí, pero donde bueno, se pueda, porque al final es el platillo más chiquitito, con lo cual lo colocas donde pero claro, todo depende mucho de lo que estés comiendo, ¿no? Porque quiero decir, si por ejemplo sirves un plato de fideos soba, pues normalmente no vas a servir sopa ni arroz, cierto, ¿no? Entonces, claro, el plato de fideos soba lo vas a poner a la derecha, que es donde pondrías la sopa, y la salsa para mojar los fideos lo pondrás a la izquierda, que es donde pondrías el arroz, ¿no? Entonces, claro, depende un poco de eso. O hay veces que, no sé, si haces alguna carne con alguna parrillita de estas individual, que claro, es bastante más grande, pues claro, necesita más espacio, ¿no? Y entonces pues tienes que adaptar un poco. Evidentemente va a depender de los platillos que hagáis y hasta si hacéis más platillos, porque esto es lo normal, ¿no? El principal y los dos acompañamientos con el arroz, la sopa y los encurtidos, digamos que es un poco más o menos lo básico. Pero luego seguro que los que habéis estado en Japón en un ryokan, habéis estado en un ryokan donde no han parado de serviros platillos y platillos, ¿no? Se añaden muchas más elaboraciones a estas básicas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, cuantas más elaboraciones, pues más difícil lo tienes, vas buscando huequitos para poner los platillos, ¿no? Y es lo que tú dices, si esto es como el concepto el más básico, el más tradicional de ese principal, ¿no? La proteína tan característica, luego la ensalada, las verduras, los encurtidos, el arroz y la sopa, que sería como el Ichizu Sansai más básico en el sentido de más tradicional. Sí que tened en cuenta a la hora de presentarlo, a la hora de servirlo, hacerlo de esta manera, ¿no? Ya luego, evidentemente, pues cada uno va poniendo los platillos donde le caben y según, porque hay mucha variación, ¿no? Pero intentad siempre justamente el arroz a la izquierda y la sopa a la derecha. Yo creo que eso es lo más importante. Totalmente, lo más importante. Pero bueno, ¿de dónde surge, Laura, la tradición esta del Ichizu Sansai? Porque aquí estamos mucho hablando de hacerlo en casa, que si la sopa, el arroz y demás, pero yo sé que a los japonistas también les gusta saber un poquito la base. Realmente surge de la llamada comida de los samuráis, el Honzen Ryori, que también es una adaptación de la comida de la corte Heian. ¿Qué pasaba en esa época? Madre mía, la corte Heian, vivían como curas. Bueno, claro, imagínate, en la corte Heian estaban todo el día pues paseando, viendo los cerezos en flor y el momiji. Viendo los cerezos en flor. Y escribiendo poesía y otras cosas. Cosas. Pero claro, ¿qué pasaba? En esa época se empezó a popularizar el servir la comida en una especie de bandeja mesa, ¿vale? Son unas bandejas que realmente son unas mesitas con unas patitas. ¿Sabéis como las bandejas para comer en la cama, por ejemplo? Que tienen esas patitas así chiquititas. Estas pues, las que nunca me has servido el desayuno en la cama tú porque cuando no tenemos. Es mi cumpleaños, porque por no ejemplo. Tenemos, Luis, no tenemos claro, esas. Claro, pues bueno, en Japón existen unas mesitas, bandeja mesa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Llamadas zen, y se empezaron a usar justamente en esta época para servir las comidas. ¿Qué implica esto? Dirás, bueno, y vale muy bien, ¿no? Que se sirvan ahí en estas mesitas. Claro, te tiene que caber más o menos todo en esa mesita, Exacto. en esa bandeja. Y por eso ahora, en la actualidad, muchos restaurantes todavía te sirven este Ichizu Sansai en una bandeja. O sea, que la comida de los aviones cuando vas ahí es un Ichizu Sansai porque te ponen la bandeja y lo tienes todo ahí. A ver, nunca hemos tenido una comida tradicional japonesa en un avión. Sí que hemos tenido sopa de miso, ¿no? Algunas cosas, pero no hemos volado nunca con JAL, por ejemplo, o con ANA, con un menú, porque hemos volado pero sin comida, en vuelos más cortos. No lo sé si sirven el menú tipo Ichizu Sansai. Bueno, los que hayáis volado con ellos y que tengáis fotos de la comida, contádnoslo porque, claro, esto aquí surge la duda. Claro, porque realmente es eso, viene de ese espacio, ¿no? Esa bandeja mesa. Pues oye, tú lo dices, lo has dicho así medio cachondeo, pero luego te has dado cuenta que, hombre, ostras, claro, tiene sentido. Pues sí, en el avión también te lo sirven en una bandejita, pues puede ser que si te sirven un menú tradicional con su arroz y su sopa, probablemente te lo sirvan con el arroz a la izquierda y la sopa a la derecha. Lo que pasa es que entiendo que en la corte Heian, cuando esto se empezó a servir así, era mucho más elaborado seguramente, ¿no? Porque luego, claro, cuando tenías el periodo Muromachi, la clase samurái dominante entonces, si estabas con estas armaduras y demás, pues te venía muy bien tener
esa bandejita cuando estabas, yo qué sé, en el campamento o en lo que sea, y comías ahí. Y claro, entiendo que se empezase a popularizar porque era la clase dominante, los samuráis. Sí, pero pasa es que piensa que en muchos casos, claro, esto se servía en las casas de los samuráis, ¿no? La comida no de batalla, sino la comida en las casas, que al final las casas de los samuráis de esa primera época, por ejemplo, el periodo Kamakura, eran las mismas casas, igual que de la corte Heian, solo que adaptadas a el nuevo estilo de vida de esos guerreros, ¿no? Pero luego realmente, o sea, se va simplificando un poco, ¿no? Porque había muchas elaboraciones, muchos platillos diferentes, pero realmente se queda lo que es la base. Es lo que tenemos hoy en día con este Ichiyu Sansai, ¿no? Es muy parecido. Podemos cambiar, pues eso, ciertas elaboraciones, el número de platillos, pero la idea del por qué tenemos diferentes platillos, todo en un espacio más o menos, ¿no?, de bandeja, viene realmente de esta época, de cómo se servían en esa época. Lo que es curioso es que, claro, en esa época, ¿no?, se servían como bandejas, estas sen, en grupos de... Se iban cambiando, sí. Claro, pero me refiero, cuando tú has mencionado antes, si tú estás a veces en un ryokan y haces una cena kaiseki, te van a servir un montón de veces, ¿no?, platillos, ¿no? Y siempre van a intentar que tengas esa disposición en la mesa de que hemos hablado, pero los platillos pues van cambiando. Sí. Entonces, claro, esto recuerda un poco a esos cambios de mesa, ¿no?, de estas sen en la época de estos samuráis. Sí, porque había pases, no sé cómo llamarlo, ¿no?, de distintas elaboraciones, ¿no?, con grandes números, hasta a veces 7 elaboraciones diferentes, se iba cambiando, que es totalmente de acuerdo, ¿eh? No lo había pensado, pero totalmente de acuerdo a lo que sucede en el ryokan, que muchas veces te sientas y ya tienes el primer pase, que sería los aperitivos, ¿no? Sí, de alguna exacto. manera, siempre con ese sashimi, porque claro, el sashimi se pretende que tengas el paladar limpio, que no hayas probado nada, entonces es lo primero que te van a servir, y luego, ¿no?, aperitivos entrantes, y ya te van a ir luego añadiendo más principales, más verduras, más elaboraciones, y luego normalmente en un ryokan va a venir siempre la sopa, el arroz, va a venir casi al final, como para dar por terminada la comida, ¿no? Claro, y al final el Ichiyu Sansai de hoy lo que se queda es con los platos principales de estos sen, ¿no?, de estas bandejas. Es decir, dejamos la extravagancia, entre comillas, a un lado. De tanto número, de tanta elaboración, ¿no? Y nos quedamos con eso, ¿no? Lo básico, que es el arroz, la sopa, los encurtidos y los platillos estos que hemos dicho. De todas maneras, hemos mencionado un poco antes por encima, pero ¿por qué no contamos un poco más, por ejemplo, qué necesitamos para hacer Ichiyu Sansai en casa? Porque sabemos, ¿no?, que joder, es que cada vez que hacemos un episodio de algo, oye, ¿dónde puedo comprar esto? ¿Y dónde puedo comprar lo otro? O sea, los japonistas son, vamos, que quieren, digamos, tener Japón en su casa, que yo en parte lo entiendo porque, claro, les apasiona, nos apasiona tanto Japón que no queremos tenerlo, aunque estemos lejos físicamente, no queremos que esté mentalmente lejos, ¿no? Entonces, hacer un Ichiyu Sansai en casa es una manera, pues, de recordar viajes pasados o de prepararnos para viajes futuros. Y hasta, a lo mejor no os parece, cuando os decimos una sopa 3 platillos, os estáis echando las manos a la cabeza diciendo, ay, Dios mío, que voy a tener que pasarme todo el día cocinando. No, realmente no. Vamos a ver que no es tan complicado, ¿no? Os hemos dado ahí unas instrucciones, pero venga, vamos a hacer esto. Bueno, lo primerísimo. Arroz. Pues eso, si tenéis suihanki, ¿no?, que muchos japonistas ya la tienen, la cocedera de arroz, pues ponéis arroz y ya está. Y si no, pues lo hacéis en la olla, pues... Al estilo, el método tradicional. El método japonés. Hay un montón de vídeos en YouTube y en redes sociales que os van a decir exactamente los minutos de cocción a fuego alto, luego bajas. Sí, básicamente la diferencia es un poco eso, que tiene como 2 temperaturas de cocción y... Yo hace mucho tiempo que no lo hago al método tradicional porque primero odio cocinar arroz, se me da muy mal. Y con la suihanki es lavar el arroz, lo metes, le das al on. Pero es eso, lavar el arroz, porque yo recuerdo un amigo hace ya varios años que se compró una suihanki y me decía que le salía el arroz fatal. Y yo digo, ¿pero tú lo lavas? Y me decía, sí, lo lavo 2 o 3 veces. Y es como, en 2 o 3 veces el agua te sigue saliendo blanca del almidón. Hay que quitar mucho almidón. Claro, hay que intentar, a ver, que salga el agua totalmente transparente es complicado, pero que salga bastante limpia. Se nota mucho, de que cuando empiezas el primer lavado a cuando haces ya, no sé, el 7º o el 8º, por ejemplo,
Y no solo echar agua y ya está. No, claro, hay que removerlo un poco. Y lo vamos removiendo para que los granos de arroz vayan golpeando los unos con los otros. Y vayan soltando el almidón. Ahí está, ¿vale? Entonces el arroz, uno. Luego yo empezaría... Y esto se coloca a la izquierda, hemos dicho, recordad, ¿vale? eso sí que es importante. Luego, los encurtidos, los tsukemono. Claro, si vivimos en Japón... Hay encurtidos en absolutamente todos los supermercados. Y si no, claro, las familias tienen muchas veces sus recetas, digamos, clásicas, familiares, secretas, pero es que incluso, no sé cómo será en otros países, pero en España, por ejemplo, en mercados de abastecimiento... También, pues, en los sitios de aceitunas, por ejemplo. Los llaman variantes, ¿no? Que tienes, pues eso, aceitunas, pepinillos, cosas así. Pues da lo mismo que no sea exactamente, a lo mejor... Algo un encurtido parecido. Japonés, ¿no? Un daikon y tal. Pero si veis, pues algún pepinillo o alguna cosa así que esté en vinagre, pues lo compráis. De todas maneras, hay algunos. El pepino encurtido al estilo japonés, el daikon, si encontráis daikon en el supermercado, sí, o nabo, exacto. Pepino o nabo. Son los más populares y son los más fáciles de hacer en casa. Son muy, muy, muy fáciles de hacer en casa. Al final es hacer la mezcla, dejarlo ahí y ya está. O sea, no tiene gran preparación. Con lo cual, yo iría por eso, un pepino. Sí que está bien si podéis poner un par de encurtidos. En el mismo platillo poner dos diferentes. Exacto. Tampoco una gran cantidad, ¿eh? No, porque no, es simplemente... dos trocitillos. Sí, ahí. exacto. Dos, tres trozos pequeñitos de cada cosa y ya está. Y ya está. Luego iría la sopa, ¿no? El shiru. Hablábamos antes, la sopa de miso es la básica, pero tenemos muchos ingredientes también que meterle dentro, ¿no? Hablábamos nosotros del tofu y el alga wakame. Esa es como lo clásico. Pero si habéis visto, por ejemplo, la serie esta de Netflix, que tenemos reseña en japonismo, la de Midnight Diner, pues ahí pues toman el tonjiru, que es la sopa de miso, pero que va con carne de cerdo y verduras. Sí. Que tiene un aporte extra también de proteína, claro. Para gente que trabaja, a veces que está muy cansada, como que te da ese push, ¿no? Un empujón te da energía. de energía. Luego la sopa de almejas, ¿no? Que mencionabas tú, quizá con un dashi un poquito más claro, no un miso tan Pero vamos, fuerte. tenemos receta en japonismo para hacer sopa de miso, que básicamente es eso, necesitáis los copos de bonito seco, que es en cualquier supermercado asiático los encontráis, y el alga kombu, que lo mismo. Y se hace muy, muy, muy fácil. Es súper fácil de hacer. Ya veréis que tenéis la receta tanto del dashi como de la sopa de miso y es súper, súper fácil, ¿no? Luego, principal, ya hemos dicho, Luis, libertad absoluta, ¿no? Sí, quizá lo más tradicional es un pescado a la plancha o que lleve algo de salsa de soja, quizás, pero como tú has dicho, ¿no? Desde que en el periodo Meiji se reintrodujo el consumo de carne y además con toda la llegada del washoku y estas influencias internacionales fuera de Japón, pues podéis hacer montones de cosas. Si queréis seguir con el pescado, por ejemplo, pues caballa, ¿no? La caballa, que es un pescado relativamente barato con miso, pues está muy rico. Podéis la caballa con miso es espectacular. Muy, muy bueno. Un pez limón con salsa teriyaki, por ejemplo. Pues no sé, luego yendo a la carne... Cosas con kabbayaki, con esas salsas dulzonas, sí. Parecido al teriyaki, pero un poquito diferente. Exacto. Por el tipo de asado. Sí, y que se caramelicen un poco con el fuego, con la parrilla. Pues pero si está esto parece demasiado complicado, como a veces demasiado japonés, ¿no? Exacto, pues podéis hacer un tonkatsu, que al final es como filete de chuleta de cerdo deshuesada, empanada con el panko, el pan rallado japonés, o podéis hacer karaage, que es un pollo marinado que luego va rebozado y frito. O el tenemos receta también. Tenemos en la receta web, de los dos. También tenéis el nikuyaga, que también tenemos receta, que al final es como una especie de estofado de cerdo, ¿es? No, de ternera, creo. De ternera con patata, zanahoria y patata, cebolla. Lo único que tiene un puntillo dulce que lo diferencia de los estofados occidentales. Bueno, porque en España, por ejemplo, mi madre, yo recuerdo que hacía estofado. Ya ves. Pero claro, ternera, ese estofado sí. pues no tenía ese puntito dulzón. Es que yo creo que es el sabor un poco de la cocina japonesa. Exacto, de ese mirin con soja, con sake y con esa cucharadita de azúcar. Eso es, ¿no? Yo creo que es no la Santísima Trinidad, la Cuartísima Trinidad. Santísimo Cuarteto. Santísimo. De cuerda, no te digo. Te he dicho una cosa absurda. Bueno, ahí queda dicho. No sé, hay un montón de recetas. Ahí sí que es lo que queráis. El principal es lo que queráis. Y los acompañamientos, de nuevo, hemos dicho lo que queráis. Pueden ser verduras, que por ejemplo, pues puede ser tempura. Una de ellos puede ser, por ejemplo, un tempura y te haces una ensaladita.
Y la ensalada puede ser una ensalada típica nuestra o una ensalada de algas, lo que queráis, pero también puede ser un platillo de tofu, por ejemplo. Claro, o lo que yo he dicho de espinacas con salsa de sésamo. Ay, sí, por ejemplo. O el kimpira gobo, que esto sí que es muy japonés, que es raíz de bardana rallada y zanahoria rallada con un toque de sésamo, que van salteadas y cocidas a fuego lento con soja. A mí me encanta. Tremendo. El kimpira gobo. Siempre que lo ponen esto lo ponen mucho en los ryokan o en restaurantes tradicionales como acompañamiento. Es un clásico. Me encanta. Y luego, si estáis en temporada de setas, pues podéis hacer setas a la parrilla con... pues cortadas muy fino, casi como si fuera un carpaccio, con salsa de sésamo, con salsa de soja. Lo que queráis. O sea, en setas tenéis variedad absoluta. Luego también está, cuando está en temporada, la calabaza japonesa, que la cocinan mucho ellos con un dashi, que le mezclan ahí la salsa de soja y el sake. Ya veis que al final siempre usamos estos 4 ingredientes para cocinar muchas cosas, ¿no? Ahí se hace fuego lento, también me gusta mucho. Lo que queráis, pero ya veis que al final es bastante fácil de hacer. Es bastante realmente fácil, pero yo creo que cuando lo hagáis en casa y lo presentéis de esta manera, como hemos contado, pues os va a traer un poco recuerdo de estos viajes que habéis hecho o de los que estáis a punto de hacer. Y por eso sabéis que tenemos un Discord que está abierto a cualquier japonista, cualquier persona que le apetezca pues comentar cosas de Japón, preguntar cosas, pues nos encantaría. Tenemos un canal para podcast, pues una vez que escuchéis esto, si lo hacéis en casa, ¿por qué no nos enviáis esas fotos? Ay, sí, queremos las vemos ver y las vuestros comentamos. Ichizu Sansai. Claro, es que nos encantaría. Y animaros a todos a un día, ¿no? Disfrutar de hacer esa comida, porque a lo mejor, vuelvo a decir, pensáis, ostras, es que tengo que hacer muchas cosas, pero si lo piensas no es tanto. Cuando a veces haces karaage para comer en casa, también sueles hacer algo de acompañamiento, una ensalada claro. Normalmente, que es más refrescante, ¿no? Porque el karaage pues, se nota el frito. O a lo mejor dices, pues ahora es verano, pues también lo acompaño con un gazpacho, por ejemplo, o un salmorejo, ¿no? Un bolecito pequeñito. Ya, o sea, ya tienes... Eso te sirve de sopa. Claro. Entonces es básicamente pensar, oye, realmente yo también hago distintas elaboraciones, pues darle ese twist más, ¿no? De, bueno, pues lo acompaño también con un poquito de arroz, la sopa, los encurtidos y ya lo tengo hecho. Tienes una comida maravillosa, equilibrada. Qué bien, Laura. Muy rica. Me están dando hambre. Sí, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí porque tenemos que hablar ahora de... Japonismo Mini. ¿Y de qué hablamos en este Japonismo Mini, Luis? Porque nosotros seguimos en Japón. Nos queda nada y menos ya. Nos queda nada y menos para volver. Estamos muertos de calor, que lo sepáis. Y de cansancio también. Pero tiene la ventaja de que estamos comiendo bien. Sí, pasa es que no queremos hacer spoilers de nuestro viaje aquí en el podcast. No. Por eso os combinamos a que visitéis nuestras redes sociales, porque ahí iréis viendo un poco, habréis visto cosas que hemos comido y las que estamos por comer todavía en lo poco que nos queda de viaje, pues lo veréis también ahí. Y Hay que aprovechar hasta el último día. Claro, y si no, pues todo ese contenido se va a volcar en japonismo.com, en nuestra web, porque para algo está. Para algo está, vamos, que ya sabéis que es el centro del universo del japonismo. De hecho, nos queda muy poquita cosa del anterior viaje que hicimos en noviembre. El de noviembre, sí. Casi lo tenemos todo ya en la web, lo cual es... Pues ahora hay que trabajar duro para poner todo lo de este viaje de verano, que va a ser... Madre mía, se viene un invierno de trabajo a tope. Se viene un invierno de trabajo a tope. Pero bueno, vamos a hablar quizá de algunos comentarios que sí que ha habido tanto en Discord como en Spotify, ¿no? Por ejemplo, Raquel nos escribía en el podcast, en el episodio en el que hablábamos de Uji. Y nos decía, gracias a este episodio nos planteamos visitar Uji. Muchas gracias por los consejos. ¡Qué guay! A eso nos encanta. Sí, porque era uno de los objetivos del podcast, ¿no? Al final hay gente que a lo mejor estar todo el rato leyendo japonismo le puede cansar. Simplemente cuando busca la información para planificar un viaje, pues sí que está en japonismo porque es donde está la información actualizada, pero nos encanta poner, ¿no?, el foco en lugares y que digáis, después de escuchar el podcast, digáis, pues mira, esto me ha gustado, a lo mejor como excursión de día desde Kioto lo voy a poner, ¿no? Mola mucho poder descubriros lugares diferentes que a lo mejor no conocíais o que no os habíais planteado
en el podcast. Qué guay, qué ilusión. Exacto. Y también de ese episodio, el de Uji, Miriam Fabregat decía, me ha encantado, ha sido súper inspirador escucharos. Y Uji, además, me he echado unas risas con vuestras bromas y comentarios, utilizando esto del Uji, escucha. Sí, el juego de palabras sí, horrible. En fin, gracias, tuyo, Miriam, por hacerlo, porque claro, yo me sentí lo suficientemente mal empezando el podcast con este chiste malo. El hecho de que tú lo hayas compartido también en tu comentario y que además digas que te has echado unas risas, a mí me valida, ¿sabes? Me da como ganas de seguir haciéndolo. Luego nos encanta que dejéis comentarios en episodios que hace tiempo, ¿no?, que grabamos. Bueno, demuestra al final que el podcast está ahí, siempre lo decimos, cuando queráis, cuando podáis, pues ahí hay un montón de episodios para escuchar. Y Daniel González, en el episodio sobre parques temáticos, nos decía algo que yo creo que es interesante de reflexionar. Se puede discutir, sí, quizás. Que decía, acabo de estar en Universal Studios Japan y realmente no está preparado para el público occidental. El objetivo es disfrazarte, hacer el objetivo es disfrazarte, hacer fotos y gastar dinero en coleccionables. Un modelo ultra consumista que no se disfruta. Bueno, a ver, hay unas cosas de las que dice Daniel que puede tener razón y otras en las que yo creo que a lo mejor no estamos de acuerdo, ¿no? No estamos de acuerdo, porque me refiero, los parques temáticos, da lo mismo el país en el que estés. Todos son consumistas. A eso me refiero, ¿no? Es consumista, ¿por qué? Que todo es compra. Claro, restaurantes temáticos, ¿por qué? Porque es público cautivo, estás dentro del parque, ¿no? Tienes que comer allí, pues venga, pues comes. O bebidas aquí o allá, o tiendas de recuerdos que tienen que ver con los personajes de este parque temático, pues venga. Y sinceramente, pues ya que me voy a gastar la pasta, porque en los parques temáticos siempre te ahogan con unos precios desorbitados, por lo que tú dices, estás ahí, tienes que comer, pues ya que voy a pagar unas palomitas a precio de oro, pues al menos termino de pagar más. Un palomitero gracioso, que sean de sabores y demás. De hecho, te vas, no sé, a Universal en Orlando o te vas a los parques de Disney, ¿no? Pues en Anaheim o en los propios de Orlando también, que tienes un montón de restaurantes, de hoteles, algunos carísimos, que sí, todo muy tematizado, la comida, ¿no? Con forma de Mickey Mouse, de esto, de otro. O sea, yo creo que el modelo consumista, para bien o para mal, se replica en todos los parques temáticos en cualquier lado. Y lo que dice de disfrazarse, es verdad que en Japón los japoneses disfrutan mucho de ir en grupo. Eso sí. No sé si disfrazados es la palabra, pero sí que al menos coordinados. Exacto, ¿no? Si por ejemplo te compras tú una camiseta de Minnie o de Mickey y unas orejitas de Mickey, pues yo iré contigo y me compraré la misma camiseta, pero Minnie con las orejitas de Minnie, ¿no? Con el lacito, y así vamos coordinados, o el pato Donald. Claro, y tal. Esto se lleva mucho, y más que sea algo que no se disfruta, es parte también de cómo cómo ellos disfrutan de la experiencia. Es como ocurre en Corea también, un poco, ¿no? Es esta coordinación a la hora del vestir. Pero nadie te obliga. Nosotros nadie te obliga. Hemos estado muchas veces en Tokyo Disneyland, en Tokyo Disney Sea, aparte de Universal Studios, y ha habido veces que no nos hemos comprado nada porque hemos pasado porque no nos apetecía. Hemos disfrutado y no sentimos que porque no nos lo hayamos comprado hayamos disfrutado menos. Y otras veces sí, hemos dicho, hola, mira, esta camiseta mola mucho. Pues y de hecho, por ejemplo, nosotros en los parques no nos hemos hecho fotos de las que luego hemos pagado por tener. No, nunca. Hemos coincidido en un par de ocasiones, ¿no? Pues con alguna persona de estas disfrazadas, ¿no? ¿Cómo que persona disfrazada? Son personajes. Personajes de Disney, Luis, por favor, a tamaño real, como por ejemplo el tío Gilito, ¿no? Scrooge McDuck. Y luego una de las ardillas. No, era ¿Quién era? Goofy. Ah, Goofy que también, Eric tiene foto con ellos verdad, dos, ¿no? Pero sí. me refiero, pues dices, bueno, pues lo pillas por ahí, te haces foto con él. Sí, pero nunca hemos hecho cola para Nunca hemos hecho cola y no sé, entonces decir que no se disfruta es un poco raro. Creo que a lo mejor eres tú, que no es tu lugar en el mundo. Hay muchos lugares en el mundo. Pero decir que no está preparado para el público occidental, pues tampoco lo entiendo, ¿eh? No, esa parte no lo entiendo mucho, porque realmente lo que están preparados estos parques temáticos para que te gastes la pasta. Es para que te gastes el dinero de muchas maneras posibles. Da igual de dónde vengas. Y que vengas, encima ¿no? te lo gastes sin que te siente mal, ¿no? Que te lo gastes con una sonrisa. Pero al final, pues es eso, ¿no? Pero me refiero que es Japón, Estados Unidos, sí, donde estoy de sea. acuerdo contigo. Creo sinceramente pues que por lo que sea no era tu día o no era tu lugar, y pues a lo mejor disfrutarás más en otros lugares. Yo ¿no? creo que sí. En el mundo, más que
que no esté preparado para el público occidental. No estoy de acuerdo. Luego, Vian Metzli, en el Japonesamente 14, fíjate si ha llovido ya, ¿eh? Madre mía. Porque estamos en el 76 o algo así ya, me parece que vamos. No sé, pues estamos hablando del Japonesamente 14, el de templos y santuarios y cómo distinguirlos. Y nos decía, hace unos poquitos días, adoro sus explicaciones y sí que me gustaría que se puedan adentrar más en religión. Son los mejores. Bueno, pues ahí queda pedido. Sí, esto nos genera aquí un... Bueno, queda nada para terminar la temporada. Ya el último episodio ya haremos un poco un recap, ¿no? Una revisión de todo lo que hemos visto esta temporada, pero siempre os decimos lo mismo. Si queréis que hablemos de algún tema en cuestión, si nosotros conocemos ese tema y evidentemente nos apetece hablar de ese tema, pues estaremos encantados, ¿no? A veces, claro, nos preguntáis cosas, pues el museo de no sé qué, pues es que no hemos estado, entonces tampoco, o en la serie no sé cuántos, no la he visto, entonces tampoco te puedo hacer un episodio de eso porque no conozco la serie o no conozco ese manga o no, lo que sea. Pero nosotros encantados de que nos pidáis. Exactamente, ¿no? Pero Laura, vamos a ir a la palabra japonesa porque te me has escaqueado. Yo decía en el teatrillo de este episodio que necesitaba el diccionario para ver qué narices era esto del Ichiyu Sansai. Tú te has puesto a explicarme, que si los platillos, que si no sé qué. Yo lo que quiero es que me cuentes exactamente etimologías y cosas y que me hables de todo Hemos esto. dicho que literalmente Ichiyu Sansai era una sopa 3 platillos. No he querido explicar más justamente para poder explicarlo aquí ahora al final del episodio. Sí, esa es la excusa. Fijaros que tenemos tanto en el Ichiyu como en el Sansai lo primero. El Ichi y el San realmente son números, ¿vale? Los números japoneses. Los que hayáis practicado artes marciales, ¿no? Karate y estas cosas. Ni, San. Pues eso, tenemos Ichi, Ni, San. Para el 4 hay 2 tipos, Yon o Shi. 5, Go. 6, Roku. Para el 7 vuelve a haber 2 tipos, Nana o Shichi. 8, Hachi. 9, Kyu. Y 10, Yu. ¿Vale? Ichi, ni, san, yon, shi, go, roku, nana, shichi, hachi, kyu, yu. Entonces, serían los ichi, números. Yu es uno algo, uno Exacto, yu. Exacto. Y el sansai son 3 sais. Eso es. Entonces, claro. De momento está ahí claro. Y diréis, vale, el yu es sopa, sai platillo, pues ya sé contar, ¿no? Las cosas en japonés, me sé los números, me sé... Bueno, pues como sucede en español, una persona o una sopa, vale, pues perfecto, tengo el uno y el sustantivo, perfecto. En japonés se nos complica un poco la cosa de contar porque no sucede con este Ichiyu Sansai, pero sí sucede con todo lo demás. En este caso no sucede porque se ha hecho como un nombre específico, ¿no?, de este concepto, pero en japonés existe el concepto de los contadores, ¿vale? Son unas palabritas que tienes que usar sí o sí para contar cualquier cosa. Por ejemplo, para contar personas... Claro, no puedes decir, si somos 3 personas, sansai, ¿no? Como decíamos que eran 3 platillos, ¿no? Pues dices, el sai es de platillo, pero es un contador general, sería, ¿no? Por ejemplo, no es general. Persona sería hito, ¿no? Pues no nos vale decir san hito, ¿no? Que sería lo que... Nuestra mente dice 3 personas. Personas hito, 3 es san. Pues san hito. No, porque el contador es el de nin, ¿vale? Con lo cual tenemos que decir que es la otra lectura nin. del kanji. San nin. Exacto. Luego tenemos contadores para, por ejemplo, objetos alargados y finos, así como cilíndricos, fideos, por ejemplo. O como bolígrafos, o como, ¿no? Que sería el hon, pon, bon. Depende de la palabra que tengas delante. Sí, con lo cual, por ejemplo, 3 bolígrafos, ¿no? No vamos a decir 3 bolígrafos, sino que vamos a decir 3, el contador y luego la palabra bolígrafo, ¿no? Con lo cual el contador, en este caso, sería san de 3, bon, san bon. Madre mía. ¿No? Luego tenemos contadores para objetos finos, como por ejemplo hojas de papel, ¿no? Una hoja de papel, pues es mai. Con lo cual 3 hojas sería sanmai. Tenemos contadores para animales, para máquinas. Pero oyes, ¿qué pasa cuando no sabes cuál es el contador específico? ¿Qué es lo habitual? Exacto. ¿Existe algo genérico? Existe, por suerte, un contador genérico. Es el contador tsu. El contador tsu es genérico, universal, y es el perfecto cuando dices no me acuerdo si es hon, si es bon, si es man, mai, si es tal, si es hiki, biki, ¿qué? Pues usas el su. Con la particularidad
que es todo irregular. O sea, a ver. Dices, es fácil porque es un contador genérico. Tsu, pero te lo tienes que aprender. Pero te lo tienes que aprender porque es irregular. Porque claro, no tienes ichi-tsu. No es ichi-tsu. Hitotsu. Es hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu, kokonotsu y to. Que de todas maneras es curioso porque cuando utilizas este contador genérico a veces se suele decir que es como que suenas como un niño. Sí, porque claro... Los niños cuando están empezando a aprender el idioma, antes de empezar a absorber toda esta cantidad de contadores que existen, al menos se aprenden el genérico y lo utilizan para todo. Entonces, cuando tú no te sabes, cuando eres un viajero y no te sabes el contador, pero algo sabes de japonés y utilizas el genérico, pues suenas como un poco infantil. Sí, son importantes pero son los importantes, contadores. Por ejemplo, si vais a un restaurante os van a preguntar cuántas personas sois. Pues normalmente vamos a responder. Nosotros, por ejemplo, respondemos sannin. Sannin desu. Somos 3 personas, ¿no? Sannin. Podríamos decir mitsu si no nos acordáramos del contador de persona, pero quedaría muy raro. Quedaría muy raro. Pero bueno, en caso de que digas, porque hay cosas, hay formas que a veces dices, ¿esto qué es? Es alargado, pero no es tan fino, pero no es cilíndrico, pero no sabes muy bien cuál es el contador específico, porque hay muchos, ¿eh? Es que hay muchos. Claro, entonces dices, mira, pues voy a tirar por... Voy a ir por lo seguro, voy a utilizar el genérico. Que me lo aprendí, es todo irregular, pero ya me lo he aprendido, me lo sé de memoria, con lo cual tiro con este y va que chuta. ¿no? Bueno, pues yo creo que hasta aquí el Ichi-Yu Sansai, ¿no? Esperamos vuestras fotos de vuestras por favor. preparaciones y nosotros seguimos disfrutando de Japón, Laura, lo poquito que nos queda. Venga. Mátane.